En el umbral de la historia, mientras el mundo gime bajo el peso de su propia corrupción y los cielos se preparan para abrirse en juicio final, 7 seres divinos están listos, silenciosos, vigilantes e imparables. No son mitos ni símbolos lejanos. Son los 7 arcángeles, espíritus eternos de fuego y gloria que están ante el trono de Dios, esperando el momento en que se emitan los mandamientos finales. Cuando esa hora llegue, no descenderán en paz, sino con poder. Y el mundo tal como lo conocemos nunca volverá a ser el mismo. Tal vez hayas oído sus nombres: Miguel el Guerrero, Gabriel el Mensajero, Rafael el Sanador, pero su historia completa ha quedado enterrada bajo siglos de tradición olvidada, dispersa entre visiones apocalípticas y velada en misterio. Hoy desenterramos esa historia. Exploraremos sus orígenes en las escrituras y en textos antiguos, su propósito simbólico, sus misiones únicas en el reino espiritual, y sus aterradores y gloriosos roles al final del mundo. Esto no es fantasía. Esto es profecía. Este es el desarrollo del plan de Dios, y los arcángeles no son meros observadores pasivos, son agentes de juicio, misericordia, resurrección y guerra cósmica. Comprenderlos es entender la seriedad de la hora en la que vivimos y la majestad del Dios que los compone. Si estás listo para ver lo que la mayoría nunca ha sido enseñada, para entender las fuerzas espirituales que se mueven detrás del velo de la historia, entonces quédate con nosotros. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal, deja un comentario abajo y compártelo con otros que tienen hambre de verdad. El tiempo es corto, la batalla es real, y los 7 ya están en posición. Comencemos. En el corazón del reino celestial, donde la luz radiante fluye desde el trono de Dios y truenos celestiales retumban bajo pisos de cristal semejante al mar, se alzan 7 seres exaltados. No son ángeles menores asignados a tareas comunes, ni símbolos abstractos destinados a provocar reflexión poética. Son los arcángeles reales, eternos y designados por Dios para tareas de la más alta consecuencia. Su presencia es tan sobrecogedora como esencial para comprender cómo opera el cielo en asuntos de juicio, redención y orden divino. Las Escrituras ofrecen destellos de su existencia y estatus. En el libro de Tobit, capítulo 12, versículo 15, el arcángel Rafael se identifica como uno de 7 que están en la presencia directa de Dios, un privilegio raro que significa autoridad, intimidad y responsabilidad dentro de la corte celestial. Esta imagen se refuerza en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 2, donde 7 ángeles reciben cada uno una trompeta, un instrumento de anuncio divino para señalar el desencadenamiento de los juicios del fin de los tiempos sobre la tierra. Su rol no es ornamental ni pasivo, es central en el plan de Dios para la creación, especialmente en los momentos finales de la historia. Más allá de los textos canónicos, el libro de Enoc, una obra judía antigua altamente influyente en el período del Segundo Templo, y citada en el Nuevo Testamento, ofrece más revelación. No solo nombra a los 7 arcángeles, sino que detalla sus funciones únicas, desde supervisar la resurrección hasta encadenar poderes demoníacos y mantener la armonía cósmica. Aunque Enoc no es reconocido como escritura en todas las tradiciones, su amplia influencia temprana confirma que la creencia en una jerarquía angélica estructurada liderada por 7 grandes arcángeles está firmemente arraigada en el pensamiento judío y cristiano primitivo. Los arcángeles no son simplemente mensajeros divinos, son expresiones vivas de la naturaleza misma de Dios, llevando a cabo activamente su voluntad en reinos visibles e invisibles. Cada uno manifiesta un aspecto específico del carácter de Dios en movimiento. Juntos, revelan un sistema divino que no es caótico ni impersonal, sino deliberado e intrincadamente ordenado. A través de sus acciones, encontramos la santidad de Dios como fuego purificador que separa lo consagrado de lo profano. Su justicia como fuerza precisa e imparcial que exige responsabilidad tanto a hombres como a ángeles. Su misericordia como intervención compasiva que levanta al caído y ofrece restauración. Su sabiduría operando en el gobierno de los misterios de la creación y en el tiempo de la revelación. Sanidad, no solo corporal, sino también del alma y de reinos espirituales corrompidos. La pureza como poder santificador que prepara el camino para la presencia divina. Y el orden cósmico, mantenido por su fiel ejecución de límites,
estaciones y leyes divinas que sostienen al universo en equilibrio. Estas no son virtudes vagas, son realidades activas llevadas adelante a través de la obediencia y presencia de estos arcángeles. Su ministerio abarca las edades, a menudo oculto tras el velo del reino espiritual, pero nunca inactivo. Aunque gran parte de su obra a lo largo de la historia ha permanecido invisible, su visibilidad aumentará dramáticamente a medida que se acerque el fin. Cuando los eventos finales comiencen a desarrollarse, estos 7 seres aparecerán ante el mundo, no como figuras distantes de mito o imaginación, sino como agentes designados del cielo para la justicia, restauración y juicio final. Su transición de cortesanos divinos a ejecutores apocalípticos indica que la era de la misericordia está llegando a su fin y que el día del Señor está cerca. Comprender quiénes son los 7 arcángeles y qué se les ha encomendado hacer no es una mera curiosidad, es un llamado a reconocer que el juicio de Dios no es arbitrario, que su misericordia no es desorganizada y que el fin del mundo no es un accidente de la historia, sino un evento cuidadosamente orquestado por aquellos que han estado delante de él desde el principio. Entre los 7 arcángeles que sirven ante el trono de Dios, 3 han surgido con una prominencia inconfundible tanto en la Escritura como en la antigua tradición. Sus nombres Miguel, Gabriel y Rafael se han vuelto sinónimos de intervención divina, representando cada uno un aspecto único de la interacción de Dios con el mundo: la guerra, la revelación y la sanidad. A lo largo del relato bíblico y en textos extrabíblicos venerados por los primeros creyentes, estos 3 son retratados de manera constante, no solo como participantes activos en la historia de la salvación, sino como agentes principales en la respuesta del cielo a las crisis terrenales. Miguel es el defensor, el principal guerrero del cielo, y el comandante angélico en el ejército celestial de Dios. Su nombre, que significa «¿Quién como Dios?», no es simplemente un título, sino un desafío a todo poder espiritual que se atreva a exaltarse contra el Altísimo. En el libro de Daniel, Miguel aparece como el protector de Israel, resistiendo fuerzas demoníacas que manipulan imperios. Sus intervenciones son estratégicas, ocurriendo en momentos críticos de la historia cuando la guerra espiritual colisiona con los asuntos humanos. En el Apocalipsis capítulo 12, su rol se intensifica dramáticamente cuando lidera a los ejércitos celestiales en un combate directo contra Satanás, expulsando finalmente al dragón y a sus ángeles del reino celestial. Su victoria marca un punto de inflexión en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Incluso en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, Miguel aparece contendiendo por el cuerpo de Moisés, enfrentando al diablo con autoridad medida. En todas sus apariciones, Miguel no actúa simplemente como un guerrero, sino como el santo ejecutor de la justicia divina, contenido, justo e implacable en la defensa del reino de Dios. Gabriel, cuyo nombre significa «Dios es mi fuerza», es el heraldo de los mensajes divinos y el revelador de misterios proféticos. Está más activo en momentos cuando Dios está por cambiar el curso del destino. En Daniel, capítulos 8 y 9, Gabriel recibe la encomienda de interpretar visiones apocalípticas que anuncian el ascenso y la caída de imperios y la llegada del Mesías. Sus revelaciones son precisas, revelando a menudo los patrones más amplios de la historia redentora. En el Nuevo Testamento, Gabriel es enviado a Zacarías para anunciar la venida de Juan el Bautista y a María para proclamar la encarnación de Cristo. Estas no son tareas menores, son las bisagras sobre las que gira la historia del pacto. Gabriel no habla con ligereza ni frecuencia. Sus palabras cargan peso divino y marcan transiciones cruciales en el plan eterno. A través de Gabriel, el cielo afirma su cercanía y su intención de intervenir directamente en los asuntos de los. Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, se revela con mayor claridad en el libro de Tobit, un texto largamente honrado en la tradición judía y cristiana. Disfrazado como un compañero humano, Rafael acompaña a Tobías en un viaje lleno de peligro oculto y propósito divino.
A lo largo del camino, cura la ceguera de Tobit y libera a la esposa de Tobías de un demonio atormentado, revelándose solo al final de la misión como uno de los 7 que están ante Dios. Su labor es profundamente personal y compasiva, reflejando la preocupación de Dios por los que sufren y los oprimidos. Pero el ministerio de Rafael va más allá de la sanidad física. En el libro de Enoch se describe a Rafael como el que ata a Saced, un ángel caído responsable de propagar corrupción en la tierra. Esto revela a Rafael no solo como sanador, sino como purificador, uno que confronta la contaminación espiritual y trae orden divino al caos. Su rol destaca la realidad de que la sanidad en la economía de Dios incluye la liberación tanto de la enfermedad como del pecado. Juntos, Miguel, Gabriel y Rafael forman una triada poderosa en el centro de la actividad celestial en la historia humana. No actúan en competencia, ni tampoco operan al margen de los mandamientos divinos. Cada uno ejecuta un aspecto específico de la voluntad de Dios con perfecta armonía y propósito. Miguel encarna la fuerza de la justicia divina, Gabriel revela la verdad de la sabiduría divina, y Rafael administra la gracia de la restauración divina. Su servicio unificado muestra una estrategia celestial que es tanto precisa como personal, enraizada en el diseño eterno de un Dios que gobierna todas las cosas desde el ascenso de las naciones hasta la sanidad del ciego. A medida que se acerca el fin del mundo, estos 3 arcángeles no se desvanecerán en mito ni en memoria. Una vez más tomarán el escenario principal, cumpliendo roles preparados para ellos desde la fundación de la creación. Ya sea por la espada, por la palabra o por la misericordia, estarán firmes como la vanguardia del cielo cuando el tiempo dé paso a la eternidad. Aunque Miguel, Gabriel y Rafael son ampliamente reconocidos por nombre y función, en el canon bíblico hay otros 4 arcángeles, Uriel, Raguel, Remiel y Serahiel, que han sido preservados a través de la literatura judía antigua y sostenidos en las tradiciones cristianas primitivas y ortodoxas. Aunque menos mencionados, sus roles no son menos significativos, especialmente en el contexto más amplio del gobierno espiritual y la justicia divina. Estos 4 arcángeles aparecen principalmente en el libro de Enoch, un texto antiguo altamente valorado por diversas sectas judías y citado en la Epístola del Nuevo Testamento de Judas, ofreciendo una visión única del orden divino más allá de lo revelado explícitamente en el canon estándar. Uriel, cuyo nombre significa luz de Dios, es entendido tradicionalmente como el arcángel de la sabiduría y la revelación divina. Su papel está asociado con la iluminación de verdades ocultas y la guía de individuos justos en tiempos de oscuridad moral o profética. Según la tradición, Uriel fue quien advirtió a Noé sobre el inminente diluvio, asegurando la supervivencia de un remanente justo antes de que el mundo fuera juzgado. A menudo es representado como un portador de visión divina, ayudando a los profetas a discernir la voluntad de Dios y exponiendo el engaño donde se oculta. La función de Uriel apunta a la mente de Dios obrando en la creación una fuerza que atraviesa la ignorancia, aclara el tiempo divino y guía a la humanidad hacia el entendimiento en momentos de confusión. En los últimos días, se cree que su papel se intensificará, trayendo claridad allí donde el engaño global amenaza con cegar a las masas ante la verdad del plan de Dios que se está desplegando. Raguel, cuyo nombre significa amigo de Dios, actúa como el ángel de la justicia, la armonía y la disciplina dentro del reino celestial, a diferencia de los otros cuyas misiones a menudo se relacionan directamente con la humanidad. El ministerio de Raguel se centra en mantener la rectitud entre la hueste angélica. Él asegura que las relaciones entre los ángeles reflejen el orden y la pureza divinos, interviniendo cuando el orgullo espiritual o la rebelión amenazan la armonía del cielo. Raguel no es un castigador de la humanidad, sino un restaurador del equilibrio en las estructuras invisibles que gobiernan tanto el cielo como la tierra. En un tiempo en el que la rebelión tanto humana como angélica alcanzará su punto máximo hacia el fin de los tiempos, la misión de Raguel de corregir y restaurar será fundamental para preservar el equilibrio cósmico que Dios ha dispuesto. Remiel, cuyo nombre se traduce como misericordia de Dios, ocupa uno de los roles más esperanzadores y consoladores entre todos los arcángeles. En el libro de Enoch, se le describe como aquel que está puesto sobre los que se levantan, lo que indica su autoridad sobre la resurrección de los justos. Se cree que custodia las almas de los fieles difuntos velando por ellos. En su descanso,
y preparándolos para el día en que resucitarán en gloria. Su presencia da testimonio de la continuidad de la vida más allá de la tumba, y afirma que la muerte no es el fin, sino un pasaje temporal vigilado por el cielo. A medida que el mundo se acerca a su hora final, el papel de Remiel se vuelve esencial, pues él será quien llame a los santos dormidos a la vida eterna, cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo se levanten. Serahiel, a veces identificado como Saracael, es el arcángel responsable de supervisar las almas que pecan no solo en acciones exteriores, sino en el ámbito del espíritu. Su tarea es solemne y profundamente penetrante. Se ocupa de los pecados ocultos, aquellos que nacen del orgullo, la rebelión, la falsa doctrina y la corrupción interior más que de simples comportamientos externos. Serahiel ha sido encargado de exponer la corrupción espiritual, no con fines exclusivamente condenatorios, sino para la purificación y la restauración si hay arrepentimiento. Su presencia nos recuerda que el juicio de Dios no se basa únicamente en lo que se ve, sino en el estado del corazón. A medida que el juicio se acerca, la misión de Serahiel se vuelve cada vez más vital para distinguir lo santo de lo meramente religioso y para asegurar que ningún corazón impenitente escape del escrutinio divino. En diversas ramas del cristianismo ortodoxo, también aparecen otras figuras arcangélicas, como Serafiel, asociado con inspirar la oración ferviente, Barachiel, conocido como el portador de bendiciones divinas, Jegudiel, patrono de los que trabajan en justicia, y Sarathiel, un ángel conectado con la disciplina y el arrepentimiento. Aunque las tradiciones difieren ligeramente en nombres e interpretaciones, todas afirman una verdad fundamental, que los arcángeles no son símbolos pasivos, sino agentes vivientes del gobierno moral y espiritual de Dios. Juntos, estos arcángeles menos conocidos sirven como una extensión del cuidado, justicia y soberanía de Dios, involucrándose tanto en los reinos celestiales como en los terrenales de formas a menudo invisibles pero profundamente necesarias. A medida que se acerca al fin del mundo, sus asignaciones, una vez ocultas en el misterio, emergirán con fuerza inconfundible. En un tiempo de conflicto espiritual sin precedentes y transición cósmica, estos arcángeles ocuparán su lugar, junto a sus contrapartes más conocidas, cumpliendo propósitos divinos escritos desde la fundación del mundo. La Biblia presenta al mundo no como un escenario tranquilo, sino como un campo de batalla activo entre fuerzas espirituales invisibles. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la narrativa de las Escrituras está enmarcada por la tensión entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y la rebelión de Satanás. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo levanta el velo. Cuando escribe, no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es una exageración poética, sino una declaración sobria de la realidad. Los conflictos que vemos en la política, la cultura, la tentación y el sufrimiento no son solo luchas humanas, son manifestaciones de una guerra mucho más antigua y profunda que arde en el reino espiritual. En el centro de este conflicto están los 7 arcángeles, los agentes más estratégicos del cielo en esta guerra invisible. No son observadores pasivos del deterioro de la tierra, ni figuras distantes ajenas a los asuntos de la humanidad. Cada uno está equipado con autoridad divina para enfrentar amenazas específicas, resistir fuerzas espirituales de oscuridad e intervenir en favor del plan redentor de Dios. Miguel, el arcángel guerrero, a menudo está en la primera línea. En Daniel, capítulo 10, lucha contra el príncipe de Persia, una entidad espiritual maligna que influye en imperios, y en Apocalipsis, capítulo 12, lidera los ejércitos del cielo contra el dragón, expulsando a Satanás y sus seguidores del reino celestial. Sus victorias no son simbólicas, son puntos de inflexión reales en la línea del tiempo del cielo y de la tierra. Miguel defiende no solo el trono de Dios, sino también a su pueblo, particularmente a Israel y la iglesia, de ataques demoníacos y del engaño. Gabriel, aunque no es descrito como guerrero, cumple un papel crucial en esta guerra espiritual, al entregar mensajes divinos que contrarrestan la confusión, el miedo y la falsa profecía. Tanto en Daniel como en Lucas,
Gabriel es quien trae entendimiento, revelando las intenciones de Dios antes de momentos cruciales en la historia. Sus palabras poseen el poder de realinear a los fieles con la verdad del cielo, desarmando eficazmente las mentiras espirituales desde su raíz. Rafael sirve en una capacidad diferente pero igualmente vital. En el libro de Tobit, él otorga sanidad y protección contra fuerzas demoníacas, y en Enoch, se le encarga atar a Azazel, uno de los ángeles caídos que corrompió a la humanidad. Rafael ministra a los heridos y oprimidos, restaurando lo que la guerra espiritual ha dañado. Su presencia asegura que la victoria no se trata solo de conquista, sino también de restauración y misericordia para quienes han quedado atrapados en el fuego cruzado. Uriel, como portador de la luz y sabiduría divinas, expone las agendas ocultas de la oscuridad. Él brilla con la verdad, allí donde la falsa doctrina ha echado raíces, y guía al pueblo de Dios a través de la confusión moral y la ceguera espiritual. En un mundo cada vez más saturado de engaño, el papel de Uriel en la guerra espiritual es aclarar, confrontar y despertar a aquellos que han caído dormidos ante las realidades del juicio y la gracia. Raguel aborda otra dimensión de la guerra cósmica, el desorden dentro del ámbito espiritual. Su asignación es mantener la armonía entre las huestes angélicas y corregir la rebelión incluso entre los seres celestiales. Cuando se desafía el orden del cielo, es Raguel quien restaura el equilibrio y defiende la justicia del gobierno de Dios. En los tiempos finales, su misión se vuelve esencial, pues las jerarquías espirituales serán puestas a prueba y la justicia divina deberá prevalecer sin compromiso. Remiel ocupa una posición única y esperanzadora en este conflicto. Mientras la batalla ruge, él vela por los muertos justos, aquellos que duermen en el Señor. Su autoridad sobre la resurrección lo coloca en el umbral entre esta era y la venidera. A medida que el conflicto se acerca a su clímax, Remiel será quien llame a los fieles desde sus tumbas, cumpliendo la promesa de que la muerte misma será conquistada. Zerahiel apunta al campo de batalla interno del alma. Su papel al exponer el pecado, que habita profundamente dentro del espíritu humano como el orgullo, la rebelión y la falsa adoración, nos recuerda que no todos los enemigos son externos. Algunas de las amenazas espirituales más peligrosas se esconden en el corazón. La tarea de Zerahiel no es solo exponer, sino también purificar a aquellos que aún pueden ser redimidos y traer juicio justo sobre los que no se arrepienten. Esta guerra cósmica no está confinada a dimensiones lejanas. Toca cada vida humana. Detrás de cada avance espiritual, de cada oración contestada, de cada momento de convicción o liberación, hay una lucha invisible en la que estos arcángeles están activamente comprometidos. Luchan por naciones, por familias, por iglesias y por individuos. Libran guerra por almas y destinos, resistiendo los planes del enemigo y ejecutando la voluntad de Dios con perfecta armonía. A medida que el mundo se acerca a su fin designado, este conflicto espiritual se intensificará. La influencia de la oscuridad será más audaz, el engaño aumentará y las líneas de batalla se volverán más claras. Pero también lo hará la actividad de los arcángeles. Ya no permanecerán ocultos tras el velo. Su misión será más directa, más visible y más decisiva. No son figuras de fondo en el plan de Dios. Son comandantes, ejecutores y sanadores en la guerra que culminará con el regreso de Cristo y la derrota final del mundo. A medida que se acerca el fin del mundo, la actividad de los 7 arcángeles cambia de un servicio invisible a una intervención dramática. Ya no operan detrás del telón, sino que toman el centro del escenario como agentes directos en el desenlace y la reordenación de la creación. El libro del Apocalipsis, particularmente entre los capítulos 8 y 11, ofrece un relato vívido y estructurado de su participación en la secuencia apocalíptica. A cada arcángel se le entrega una trompeta, y con cada sonido se libera una nueva ola de juicio divino sobre la tierra, marcando el avance hacia el juicio final. Estos juicios de trompeta no son actos aleatorios de destrucción. Son eventos deliberados y autorizados por Dios que revelan su santidad, justicia y poder en medidas cada vez más intensas. La primera trompeta convoca fuego mezclado con granizo, quemando 1/3 de la tierra y su vegetación. La segunda arroja una masa ardiente al mar, convirtiéndolo en sangre y destruyendo la vida marina y el comercio. La tercera introduce una estrella ardiente, llamada Agenio,
que envenena los ríos y las aguas. La cuarta trompeta golpea los cielos, causando una alteración cósmica, cuando el sol, la luna y las estrellas pierden una parte de su luz. La quinta trompeta abre el abismo, liberando un ejército de espíritus atormentadores descritos como langostas con poder para dañar, pero no matar, reflejando la restricción divina incluso en el juicio. La sexta trompeta libera 4 ángeles atados junto al Éufrates, quienes desatan una fuerza aterradora que mata a 1/3 de la humanidad. Y con la séptima trompeta, una voz desde el cielo declara la llegada del reino eterno de Dios y el inicio del juicio final. Estos eventos no son mecánicos, son llevados a cabo por medio de los arcángeles, cada uno cumpliendo un papel preparado para él desde el principio. Miguel, siempre el guerrero, reaparece en el Apocalipsis, capítulo 2, liderando los ejércitos del cielo en la batalla culminante con Satanás, arrojando finalmente al dragón y a sus seguidores a la tierra, lo que significa un cambio cósmico en la autoridad espiritual. Su victoria limpia los cielos y marca la confrontación final entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Aunque la Escritura no nombra a los 7 ángeles en el Apocalipsis, la tradición y la interpretación teológica nos permiten considerar cómo podrían servir los otros arcángeles durante ese tiempo. Gabriel, conocido por anunciar transiciones divinas, podría servir como el heraldo del regreso visible de Cristo, proclamando el fin de la historia humana y el comienzo del dominio divino. Remiel, el ángel encargado de la resurrección, cumple la promesa de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, llamando a los muertos justos a levantarse y encontrarse con el Señor. Rafael, el ángel de la sanidad, podría participar en la restauración misma de la creación, purificando lo que ha sido marcado por el juicio y preparando la tierra para la renovación. Uriel, como portador de la sabiduría y la luz divinas, podría guiar al remanente fiel a través de la oscuridad de la tribulación hacia el amanecer de un nuevo cielo y una nueva tierra. Raguel, el ejecutor de la justicia divina entre los ángeles, asegura el orden mientras las rebeliones humanas y espirituales son llevadas bajo el juicio final. Serahiel, quien supervisa las almas marcadas por la corrupción interna, sirve para exponer y purgar la rebelión espiritual, separando a quienes verdaderamente están consagrados a Dios de aquellos que solo aparentaban ser justos. Juntos, estos arcángeles no operan como observadores distantes del caos apocalíptico. Son los ejecutores del decreto celestial, los instrumentos por medio de los cuales el mundo antiguo es desmantelado y el nuevo orden de Dios es establecido. Representan la convergencia entre la misericordia y la ira divinas, la transición santa de la demora al cumplimiento, de la gracia a la gloria. La participación de los 7 arcángeles en el juicio final afirma que el fin del mundo no será un colapso desordenado, sino una transformación controlada, justa y con propósito, administrada por aquellos que han estado fielmente delante del trono de Dios desde el principio. Lo que desatan no es una imagen simbólica, sino una historia espiritual literal que aún está por cumplirse. Su misión es ejecutar la última fase del plan redentor de Dios, uno que culminará en la derrota total del mal, la vindicación de los justos y la llegada de un reino que jamás pasará. Para los creyentes de hoy, la realidad de los 7 arcángeles ofrece mucho más que fascinación simbólica. Proporciona una profunda visión de cómo Dios gobierna personalmente la creación y prepara a su pueblo para el fin de los tiempos. Estos seres celestiales no son reliquias mitológicas ni símbolos imaginativos de la literatura antigua, son agentes vivientes de la autoridad divina, reflejos del carácter mismo de Dios, enviados tanto al mundo físico como al espiritual para cumplir su soberana voluntad. A través de ellos, vemos que Dios no es remoto ni abstracto, está profundamente involucrado, obrando por medio de siervos fieles y poderosos que ejecutan sus propósitos con perfecta precisión. Cada arcángel revela un aspecto del carácter de Dios, no como una idea abstracta, sino como una fuerza activa en el mundo. La santidad se manifiesta en su rechazo absoluto al compromiso con el mal. La justicia fluye a través de sus juicios e intervención. La misericordia se hace tangible en su protección y sanidad. La sabiduría habla a través de su guía y revelación. Estas cualidades no son meras virtudes filosóficas, son las fuerzas vivas que moldean la atmósfera espiritual en la que vivimos.
La obra de los arcángeles nos recuerda que Dios no está inactivo en un mundo lleno de oscuridad. Sus manos no están atadas, Él se mueve constantemente, aunque muchas veces de forma invisible, a través de agentes angélicos que ministran a las naciones, a las iglesias y a las personas. Su presencia también afirma una verdad central, que a menudo se ignora. La guerra espiritual es real. Las batallas que enfrentamos, tentación, desesperación, confusión, miedo, no son meros estados emocionales ni desafíos mentales. Son confrontaciones espirituales con fuerzas que resisten la voluntad de Dios. En esta lucha cósmica, los arcángeles no son observadores distantes, son guerreros. Miguel lucha contra el dragón y defiende al pueblo. Gabriel confronta el engaño con revelación divina. Rafael sana lo que el mal ha roto. Uriel expone mentiras e ilumina la verdad de Dios. Raguel restaura el orden donde reina el caos. Remiel se para en el umbral de la resurrección. Seragiel descubre la corrupción oculta y la llama al juicio. A través de cada uno de ellos somos testigos de la intervención del cielo, a nuestro favor en la batalla continua entre la luz y las tinieblas. Este conocimiento trae tanto consuelo como convicción. Por un lado, no estamos solos, aunque nos sintamos aislados en las pruebas, invisibles en nuestras oraciones, o abrumados por la injusticia. La verdad es que estamos rodeados por aliados celestiales, fuerzas divinas que luchan no solo por la victoria, sino por nuestra perseverancia, nuestra santificación y nuestra redención. Por otro lado, la actividad de los arcángeles nos obliga a tomar la vida espiritual con seriedad. No somos espectadores en este plan que se despliega. Somos participantes. Estamos llamados a vivir con urgencia santa, a alinearnos con los propósitos de Dios, y a estar listos para el día en que los cielos se abran y suene la trompeta. Los 7 arcángeles no nos invitan solamente a la curiosidad, nos llaman a la preparación. Su presencia en la Escritura y en la tradición sirve como un llamado divino, a la claridad espiritual, al arrepentimiento y a la preparación. Nos desafían a examinar si nuestras vidas reflejan el reino que ellos sirven, o el mundo que está por desaparecer. Y nos recuerdan que la guerra entre el bien y el mal no es una leyenda lejana, es la atmósfera misma en la que vivimos. Comprender a los 7 arcángeles es despertar no al mito ni al misterio, sino a la realidad del plan de Dios que se está desplegando, y a nuestro lugar dentro de él. Es escuchar el llamado del cielo resonando a través de los siglos, instándonos a permanecer firmes, a caminar en la luz y a preparar nuestras almas para la victoria final que sin duda. Los 7 arcángeles no son mitos simbólicos ni figuras olvidadas del folclore antiguo, son reales, personales y eternos llamas vivientes de presencia divina que están ante el trono de Dios, no para ceremonia sino para acción. A través de la Escritura, la profecía y la tradición antigua, sus roles han sido preservados no para entretener sino para despertar. Al final del mundo, se alzarán con una claridad aterradora y con una autoridad imparable. No vendrán como observadores silenciosos, sino como agentes designados del cielo para el juicio y la redención. Miguel liderará la guerra final. Gabriel anunciará el regreso del rey. Rafael restaurará a los quebrantados. Los demás Uriel, Raguel, Remiel y Seragiel revelarán sus propósitos largamente ocultos. Cuando suene la última trompeta y el velo entre el tiempo y la eternidad sea rasgado. Esto no es ficción, es el futuro. Y cuando ese día llegue, cada alma será afectada. Cada corazón será expuesto. Los cielos se abrirán, la tierra temblará, y se trazará la línea final entre lo santo y lo profano. Por tanto, la pregunta ya no es ¿quiénes son los 7 arcángeles?, sino cuándo se levanten para ejecutar la voluntad del Todopoderoso. ¿De qué lado estarás tú? Si este video te dio entendimiento más profundo, movió tu corazón o abrió tus ojos a la realidad espiritual, entonces dale me gusta, comenta abajo con tus pensamientos, suscríbete para recibir más revelaciones bíblicas y compártelo con otros que necesitan escuchar la verdad antes de que el tiempo se acabe. La hora es más avanzada de lo que creemos. Los arcángeles están listos y el plan del cielo ya está en marcha.